Muy buenos días, bienvenidos a esta su iglesia Vida Nueva para el Mundo en Acapulco. Es un placer poder estar aquí todos reunidos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, quien nos permite estar congregados en esta mañana. Y mi nombre es Kisaí de García y es un gusto poder compartir en esta mañana. Quiero que me acompañes, por favor, a hacer una oración para entregar este tiempo al Señor. Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque nos permites respirar, nos permites estar todos juntos. Te pedimos que tú tomes el control en esta mañana. Quita toda distracción, todo lo que impida, Señor, poner atención. Que tu palabra viva y eficaz penetre en nuestros corazones. Que seas tú exaltado, reconocido, que levantes, animes, exhortes en nuestros corazones para poder poner nuestra mirada en ti, Jesús. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a poner por obra todo lo que estamos escuchando en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, el nombre de esta predicación es Cuando el cielo guarda silencio. Cuando el cielo guarda silencio. Y vamos a leer Marcos. Este evangelio es un evangelio breve, es el más corto de los evangelios, pero es un evangelio muy dinámico. En este evangelio se enfoca principalmente a mostrarnos las acciones de Jesús, no con diálogos largos, sino mostrarnos a través de los milagros, la autoridad y el poder de Jesús. En este evangelio encontrar una palabra clave que es enseguida. Se repite varias veces en este evangelio, enseguida. Y esto nos muestra el movimiento, que Dios siempre está obrando, que Jesús siempre está respondiendo. Este evangelio fue escrito para creyentes que estaban padeciendo, que estaban sufriendo persecución, donde nos muestra que nada está fuera del control de Jesús. Él sigue teniendo la autoridad. Y justamente vamos a ver aquí en este contexto de Marcos 4, quiero que me acompañes ahí, vamos a leer Marcos 4, 35 al 41. Dice así, Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vamos a estar estudiando este fragmento. Nos dice ahí iniciando: aquel día Jesús estaba predicando y él, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, siempre estaba constantemente enseñando la palabra de Dios, haciendo milagros, y era humano y también se cansaba. Vemos aquí que tomó a los discípulos, se dicen que eran los 12 discípulos quienes subieron a esta barca, y nos indica cuando llegó la noche. Y esta parte que nos habla acerca de la oscuridad es cuando despiertan los temores. Es cuando yo hace unas semanas, unos días, mi hija estaba enferma y durante el día
estaba bien y llegaba la noche y empezaba la temperatura, a sentirse mal. Y aquí nos está indicando que es cuando se despiertan los mayores temores durante la noche. Y no es casualidad que en el Salmo 91, 5, 6, no lo busques, yo te lo leo, nos dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí el terror nocturno nos habla de peligros inesperados, ese problema que surge de repente, estos ataques, esas traiciones que no las veías llegar, tal vez la pérdida de un familiar, alguna amenaza. También nos dice de pestilencia que anda en la oscuridad. Y esto simboliza esas enfermedades que salen de repente, un cáncer que no te esperabas, algo que se detectó, que estaba ahí acechando de forma directa cuando de repente apareció. En el Salmo 23, 4 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si ves ahí en Marcos 4, que acabamos de leer, Marcos 4:35, les dice Jesús: pasemos al otro lado. Jesús les da una indicación que iban a pasar. Aunque andemos en ese valle, Él nos promete que pasaremos del otro lado. Pero ¿qué produce el miedo? ¿Qué hace el miedo en nosotros? Hace que no podamos ver esto, hace que no creamos en las promesas. A mí me ha pasado y dicho, y empiezo a poner más atención en la circunstancia, en el problema, en la enfermedad. Y el miedo es algo que aparece de forma natural, es algo químico que producimos. Nos hace estar alertas, nos hace poner más atención. Y aquí Jesús dice que había otras barcas. La diferencia es que Jesús estaba en esta barca con sus discípulos. Y esto nos dice que aunque Jesús esté en la barca, no nos exenta de las tormentas, no nos exenta de las enfermedades, no nos exenta de esos problemas que vienen a asaltar a nuestra vida, que entran sin permiso. En Juan 16:33, si gustas buscarlo, yo te lo voy a leer. Dice así: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor promete una paz. Hace unos días, todos, ¿verdad?, de manera nacional, empezó disturbios, violencia, que de cierta forma nos alteraron. ¿Y qué produce en nosotros esta inquietud, este temor de la inseguridad? Pero el Señor promete que Él va a estar con nosotros, que confiemos. Y esta palabra miedo, que muchos la conocemos, proviene del griego phobos, que es una raíz de donde se deriva fobia. Y esta palabra significa terror, angustia, alarma, susto, pánico, algo que provoca un temor intenso. ¿Han escuchado, no? Aracnofobia, que es la fobia a las arañas; acrofobia, que es el miedo a las alturas; fobia social, que muchas personas les cuesta trabajo entablar o pararse, ser visto, observado por los demás. A mí me da fobia a los perros, nunca me ha mordido un perro, entonces siempre que veo uno como que digo, ay, no me vaya a morder. Pero esto es algo natural, es un mecanismo de nuestro cuerpo que nos mantiene alerta. Y phobos tiene una connotación positiva y negativa. Es decir, un ejemplo, el miedo, si yo
un día me resbalé porque había agua, pues yo lo que hago es, pongo más atención, digo, no, me dolió, así que voy a pasar con cuidado, voy a usar cosas antiderrapantes para no resbalarme, para no volverme a accidentar. Y esto es ese mecanismo, este miedo, pero de manera positiva, que nos mantiene más cuidadosos, más observadores. Quiero que me acompañes ahí en Marcos 4:37, que estamos leyendo, y dice, vemos que se desató una verdadera tormenta. Ahí vemos, ¿no? Cómo los discípulos, ellos no eran inexpertos, ellos eran pescadores, ellos conocían claramente lo que estaba sucediendo en el mar. Y es que el miedo, a pesar de que nosotros conocemos las cosas, nos altera, nos llena de tensión. Ahorita, ¿qué está pasando en la sociedad? Pues no sé si han escuchado a los Terian. ¿Se han escuchado esto de los Terian? ¿Sí o no? Ok. En Apocalipsis 13, Terión, esa palabra griega, no es algo desconocido, describe a la bestia. Y Terión quiere decir bestia, bestia salvaje, furia. Y a comparación de zo, que viene la palabra zoológico, de seres vivientes, es un ser que describe al anticristo. Vemos ahora cómo Satanás, de manera sutil, está derribando a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes, adoctrinándonos. ¿De qué forma? Que ellos no tengan una mente racional, sino irracional. Puedes entender que ahorita, que es un tiempo en donde estamos más conectados con la tecnología, hay más avances, ahora hay un retroceso, porque nuestros jóvenes se comportan como animales. No sé si sabes, pero el sábado pasado en el Parque de la Reina hubo una reunión de los Terian. Esta cultura viene de Argentina y ellos se ponen máscaras y empiezan a comportarse como animales, como un gato, como un perro. De hecho, comentaban que estaban algunos como que querían aparearse, que estaban en brama. ¿Puedes imaginar esto? Pero está sucediendo. Y tú y yo no pensamos que esto no nos va a llegar, que esto no nos va a atacar mientras estemos aquí, pero estamos equivocados. El Señor quiere que nosotros podamos estar alerta, que podamos no amedrentarnos, no tener miedo, sino al contrario, estar preparados, dice la palabra, para presentar toda defensa. ¿Qué harías si uno de tus hijos llega y te dice, mamá, soy un Terian, soy un animal? ¿Cómo reaccionarías? ¿De qué forma le ayudarías? Y muchas veces nosotros pensamos que eso no nos va a suceder. Y no tenemos nada en contra de estas personas. De hecho, sí, ellas pueden venir, porque lo que nosotros buscamos como ellos es a Cristo, que Él ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Y quiero que me acompañes en Romanos 1, 22 al 25. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos cómo es una mentalidad desconectada. Ellos se comportan como animales. Ellos rechazan esta humanidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y tú puedes abrir el libro de Daniel, y fue el primer Terian que nos habla la Biblia acerca del rey Nabucodonosor. Este hombre rechazó totalmente a Dios, fue en contra. Y no solamente estoy hablando de un grupo de personas, sino este sistema en contra de Dios. Y Nabucodonosor, dice ahí la Biblia, que puso un corazón, Dios, un corazón de animal, de salvaje. Imagínense, un hombre que comía pasto, un hombre que le salieron garras, un hombre que rechazó completamente el diseño perfecto de Dios. Y hoy nosotros, tal vez tú digas, bueno, yo nunca me atrevería a comportarme de esa forma, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia y rebeldía en contra de Dios, de no buscarlo, de negarlo, a tener una relación íntima con Dios, hacemos lo mismo, lo rechazamos una y otra vez. Y el Señor lo que busca es transformar. Transformar, dice Romanos 12:2, que Él quiere transformar nuestra mente, que Él quiere renovarla completamente. Y esta palabra transformación viene de metamorfosis, de ese cambio. Y la ciencia solamente respalda lo que ya se había escrito ahí en Romanos, el escritor Pablo, en donde ahora es la neurociencia y es la neuroplastía, que es este cambio. Cuando nosotros leemos este libro, cuando nosotros empezamos a buscar que Dios sea el que transforme esta ira, esta amargura, este comportamiento salvaje, mis conexiones neuronales van transformándose a esta identidad que Dios ha puesto a un hijo y a una hija de Dios. Pero cuando nosotros no meditamos en la palabra, cuando nosotros de manera voluntaria, porque se dice que la bestia, la marca de la bestia va a ser algo que se va a imponer, pero vemos aquí cómo este grupo de personas de manera voluntaria, nada a la fuerza, ellos han decidido comportarse de esta forma. Y es como tú y yo muchas veces reaccionamos. Decidimos rechazar lo que Dios está hablando a mi corazón, lo que Dios quiere mostrarme. Prefiero perder el tiempo en redes sociales, en todo aparentemente, aunque parece algo que no es ofensivo, pero me aleja de Dios, de pasar tiempo con Él, de poder meditar en su palabra, de despertar y tener esa plática, esa comunión. Señor, ayúdame porque yo no puedo, porque puedo reaccionar de esta manera impetuosa, con mi carácter, puedo ofender, puedo lastimar y puedo creer que estoy bien. Y esto es lo que el Señor busca, una transformación. Un arrepentimiento es un cambio. Si tú no te has arrepentido, por consecuencia no va a haber un cambio. Y esto no solamente habla de una manera externa, sino de una manera interna, que es lo que quiere el Señor. Porque todos podemos imitar ciertos patrones, pero cuando Dios hace una transformación, Él la hace de adentro hacia afuera. Y vemos aquí, continuando con Marcos, cómo esta barca empezó a moverse de un lado a otro con este viento. Y aquí dice que Jesús estaba en la popa.
y la popa es la parte trasera del barco, no en la proa, sino en la parte de atrás, y dice que estaba dormido. Y esta escena es una escena inquietante. Jesús no estaba ausente, Jesús no estaba distraído, Jesús nos dice aquí que estaba dormido. Y es que podemos aceptar las tormentas de la vida, pero nos cuesta trabajo aceptar el silencio de Dios cuando más lo necesitamos, cuando vemos que las cosas con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres no van bien. Y hemos orado una y otra vez y pareciera que el cielo está cerrado, que no le importa. Ellos, los discípulos, dice que lo despertaron con esta frase: ¿no te importa que perezcamos? No era solo el miedo al agua, sino era el miedo a la indiferencia de Jesús. Y hoy, en nuestro tiempo, esto puede sonar: ¿no ves lo que estoy pasando? ¿No ves que esto me duele? ¿No ves que esta pérdida? ¿No ves que este problema siento que me está ahogando? ¿No te importa que esté cansado? ¿No te importa que mi familia esté sufriendo esta situación? ¿No te importa que he estado orando una y otra vez y nada cambia? Pero quiero decirte que la crisis revela quién soy. Ese problema por el cual nosotros pasamos va a revelar lo que hay en mi corazón. No lo que va a pasar en ese momento, sino lo que ya estaba en mi corazón. Y en el Otis quiero contarte algo que pues todos pasamos situaciones bien difíciles. Y nosotros como familia, yo tengo 3 hijos y aparte mi suegra está con nosotros. Entonces un doctor, un pediatra nos recomendó salir durante un tiempo por todas las cosas que estaban sucediendo. Y nosotros fuimos hospedados por una prima mía y al estar ahí mi corazón se llenó de ansiedad, porque yo soy una persona que le encanta recibir gente en su casa, que me gusta servir, pero que yo estuviera en la casa de alguien, no sé si me puedas entender, como mamá es algo difícil, porque pues es cuidar como el orden, la privacidad de la otra persona. Entonces mi corazón estaba sumamente ansioso, trataba yo de hacer todo como muy bien, que no causar incomodidad, y me di cuenta que había soberbia en mi corazón. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, pero a veces es necesaria la humildad para poder recibir también. Y Dios me mostró que el Otis no estaba afuera, que el Otis estaba dentro de mí. Y sí, mis reacciones con mi familia, con mi esposo, eran tensas. Y estas situaciones, no sé tú cómo la pasaste en el Otis, experimentaste temor, angustia, a lo mejor la confianza que tenías en las cosas materiales fueron movidas, pero la tormenta, ese problema en el cual nosotros enfrentamos, es porque el Señor está trabajando en nuestro carácter, no en la otra persona, no en la situación, porque como vemos aquí, el creador del universo estaba dentro de esa barca y aparentemente parecía que estaba dormido, que estaba en silencio, pero él estaba trabajando en la fe de sus discípulos, y es lo mismo que está haciendo en nosotros, trabajando en nuestro carácter, moldeándonos, transformándonos. Y tú decides si en esa tormenta te conviertes como uno de estos discípulos en queja. ¿Por qué estamos pasando? ¿No eres tú Jesús? O dice: Señor, estoy cansado, tengo temor, tengo miedo, te pido que me ayudes, que me des la fuerza. Son 2 totalmente actitudes distintas. Una
señalando por qué tengo que pasar esto, no es necesario, y muchas personas presentan el evangelio de manera incorrecta. Ven a Cristo y los problemas se acaban. Ven a Cristo y todo va a estar muy bien, perfecto, todo color de rosa. Pero vemos aquí en la barca a Jesús y la tormenta también le pegó a esa barca. Y continuando aquí con este versículo, el Señor pareciera que llega tarde, pero Él no reacciona de la misma forma que nosotros. Él, si vemos aquí, Él no corrió, Él no se desesperó. Ahí en Marcos 4:39 dice que se levantó. Y nosotros queremos que las cosas sean rápidas, que la solución llegue ya. Y esa no es la forma en la que Jesús trabaja. Vemos a un Lázaro que Jesús lo resucitó al 4.º día. Vemos a una hija de Jairo que ya estaba a punto de morir y Jesús todavía se detiene y sana a una mujer con flujo de sangre. Porque el Señor lo que trabaja en nosotros es la paciencia. Y nosotros somos sumamente impacientes. Hay una mujer que a mí me impacta mucho. Ella se llama Ruth, es esposa de Billy Graham. No sé si algunos han escuchado acerca de esta familia. Él fue un misionero muy usado por el Señor. A millones de personas evangelizó y compartía. Y esta mujer se quedaba en casa con 5 hijos. Y dice que sostenía en oración a su esposo, que sí hubo pensamientos de querer matar a veces a su esposo, pero ella entendió que era parte de un proceso, que Dios estaba trabajando con ella. En su lápida, ella quiso que escribieran: fin de la construcción, gracias por tu paciencia. Y este fue un mensaje humorístico, pero que reflejaba la humildad de ella. Dios está trabajando con cada uno de nosotros como una construcción. Paciencia, dominio propio, gozo, paz. Y al final de nuestros días, el Señor va a trabajar esa obra perfecta. Pero tú tienes que disponer tu corazón. No solamente es convenir y escuchar la palabra y salir de una forma habitual y seguir con la rutina. Es buscar al Señor con todo nuestro corazón. En esas mañanas cuando nos cuesta trabajo levantarnos a orar, en ese tiempo en donde es más fácil tomar el teléfono que tomar la Biblia, cuando nos excusamos en que no comprendo, no entiendo la palabra de Dios. Gracias porque el Señor tiene durante la semana muchísimos estudios que nos permite recibir. No somos perfectos. Te hablo desde aquí arriba, que estoy también luchando, que tengo pruebas, que soy atacada por la ansiedad, por los temores de esta vida. Pero el buscar de este libro maravilloso me ayuda a poder tener esa sensibilidad y ser honesta con Dios. Porque ¿de qué nos sirve aparentar y vernos como personas perfectas cuando sabemos que somos una comunidad de pecadores? Que cuando nosotros tenemos la idea que hay una persona buena y una persona mala, estamos equivocados, porque somos todos somos pecadores. Cuando yo digo, es que yo soy buena y mi esposo es malo, eso no puedo yo acercarme a Dios, porque me considero una buena persona. Y nosotros somos pecadores reformados, que estamos en ese camino a la santidad, que estamos
luchando con adversidades, con problemas que se nos presentan diariamente, pero la palabra nos dice, poderoso es Dios, que nunca nos dejará, que nos sustenta con su mano poderosa. Y Él es el que nos levanta, quien nos limpia y quien nos vuelve al camino. Y estos discípulos dudaron de quién era Dios. Y el problema que nosotros hoy sigue latente, que tenemos vigente, es la incredulidad. Nosotros no creemos firmemente. Jesús dormía. ¿Y por qué dormía? Porque el Padre le había dicho que iba a cumplir un propósito, que Él no iba a morir en una tormenta, iba a morir en una cruz. Y Él pudo confiar plenamente en Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar plenamente en Dios. Confiar que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos anima a continuar. Y que aunque la tormenta esté muy fuerte, aunque los vientos rujan, el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros. Y Él tiene el control. Y nada se le ha salido ni se le saldrá de sus manos. Vemos aquí que la tormenta obedeció más rápido que los discípulos. Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El mismo Jesús, imagínense, yo siento que su corazón pues sintió de esa tristeza de decir, ¿cómo he estado con ustedes? Acabamos de ver, es un milagro grandioso, cómo alimentó más de 5,000 personas con estos pocos peces y estos pocos panes, y aún así no crees en mí, aún así dudas de mi poder. Y este pensamiento nosotros lo tenemos. Atravesamos una enfermedad y decimos, bueno, ¿dónde estaba Dios? Una pérdida, que no, Dios tienes el control. Y el temor en ellos se transformó. Quiero que me acompañes ahí, por favor. En el 40 les dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba en esta tormenta y se levantó con autoridad, se levantó con poder. Y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Hoy el Señor Jesús te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te hace falta la fe? La Biblia nos dice en Romanos 8, 35, 39, si gustas acompañarme, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los discípulos olvidaron lo que Jesús les dijo al subirse a la barca: pasaremos al otro lado.
Jesús nos promete la vida eterna y nosotros olvidamos eso y pensamos que todo es aquí y es ahora. Cuando llega ese proceso difícil, pensamos que nos vamos a hundir, que no vamos a salir de esta, pero el Señor nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Que no se te olvide eso, que no estás solo. Jesús está ahí, pero hay un proceso que tenemos que vivir. Él está lijándonos. Él está como el barro transformándonos. Tú decides si tardas más tiempo o si eres flojito y empiezas a cooperar. Aquí Jesús cambia este temor, como acaba de mencionar hace un momento, Fobos, por el temor positivo. Dice que ellos temieron. Y este temor es un temor reverencial. Es un temor en donde sabemos que Él nos está observando. Y estos discípulos cambiaron ese miedo, esa fobia negativa, por el Fobos positivo. ¡Wow! Dios, tú estás aquí con nosotros. Realmente tú nos cuidas. Tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que ellos dijeron. Y solamente este temor a Dios es dado por el Espíritu Santo. El inconverso solamente experimentará el temor negativo, pero aquel que fue comprado y fue sellado por el Espíritu Santo, Él es el que va a vivir este temor reverencial. Y David lo tenía muy en claro. Ahí en Salmo 56, 3 al 4, te lo leo, dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David experimentó este temor. Y este temor nos hace ver con claridad. En Salmos 34, 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De todos mis temores es el Señor el que transforma. Porque el temor a Jehová es saber que Él me observa, que Él me ve. Y si yo peco, vengo ante su trono de gracia y le digo: Señor, perdóname, perdóname por estas palabras que ofendieron, que lastimaron, que fueron como espada. Te pido que me ayudes. Y Él nos perdona, pero es esta conciencia que nosotros tenemos, que Él está ahí observándonos, que Él está ahí viéndonos. Y ahí en Hechos 9:31, Hechos 9:31 nos dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor a Dios trae esa paz. Los discípulos, cuando experimentaron este temor reverencial, trajo paz en esa barca, trajo esa tranquilidad y su vida fue transformada. Ya no fue el mismo Pedro, ya no fue el mismo Juan. Cambió totalmente, porque aunque caigan a tu lado personas, te puedan lastimar, aunque la muerte esté cerca, nuestro corazón está confiado en aquel que nos ha prometido la vida eterna. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos la desprecian. Los insensatos la rechazan. Los insensatos
no ven lo valioso que es la palabra de Dios, sino la pisotean, la tienen como algo que molesta, algo que incomoda. Y el Señor quiere que en esta mañana nuestros temores descontrolados, nuestra ímpetu, nuestro corazón que tiene estos temores por la inseguridad, temores por las cosas que vienen, temores por la escasez, temores por los desastres naturales, Él quiere cambiarlo por este temor verdadero, este temor que no nos aleja de Él, como si Dios nos castigara, sino nos acerca, porque es el temor sano que Él quiere ponernos en nuestros corazones. Jesús en la cruz pasó momentos de inmensa angustia y expresó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en tu Biblia aparece con signos de interrogación, pero en realidad en el griego no hay signos. De hecho, describe de manera distinta, de derecha a izquierda, y no expresa un abandono. No es que Dios se haya olvidado de Jesús, sino que en ese silencio que parecía derrota fue una victoria, porque gracias a ese silencio, gracias a ese sacrificio, a ese plan perfecto, hoy nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En ese silencio, cuando no se escuchó la voz de Dios, hoy nosotros podemos experimentar el perdón, podemos tener salvación. No es indiferencia de Jesús, es un proceso. Es un proceso en donde Él está trabajando con nuestros corazones, porque Él quiere que este corazón rebelde, este corazón duro, se incline ante Él. Y te pido ahí, vamos a orar, que cierres tus ojos. Señor Jesús, estamos delante de ti. Perdónanos porque hemos tenido incredulidad. Hemos dudado de tu amor. Hemos dudado de tu fidelidad. Aún hemos dudado de tu cuidado. Pensamos que el temor es más grande que tú. Perdónanos por la dureza que hay en nuestro corazón, por la apatía, por el desánimo, porque si realmente tuviera confianza en ti, tu palabra, tu verdad, produciría un cambio en mi corazón. Pero como estoy conforme con mi actitud, conforme con las cosas que están a mi alrededor, me ha moldeado, me he corrompido. Perdóname, Dios, porque a pesar de esta tormenta, yo no he querido despertar. A pesar de este problema que no es para hundirme, sino para que yo pueda mirar al cielo y pueda verte a ti. Me he llenado de enojo, me he llenado de ira, me he llenado de amargura, porque pienso que los cielos están cerrados para mí. Pienso que en esas noches oscuras, cuando he derramado mis lágrimas por respuesta, por auxilio, por socorro, pienso que tal vez no merezco tu amor. Pero ahora sé que tú estás más cerca de lo que yo pensaba. Y sé que tú estás en mi barca. Y que en este silencio, aunque es doloroso, sé que hay una respuesta. Que no es en mi tiempo, ni en mi forma, ni a la manera que yo quiero, sino es a tu voluntad. Y hoy me humillo delante de ti. Te pido perdón por mi soberbia.
Te pido perdón por mi arrogancia. Te pido perdón por mis dudas, que son fuertes, pero yo sé que tu verdad me hace libre. Te pido que quites de mis ojos esta venda, que abras mis oídos para que pueda escuchar tu voz. Dame la fuerza, el ánimo para escudriñar tu palabra, para anhelar, para desear, para disfrutar esos momentos contigo. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Necesito que tu Espíritu Santo redarguya este corazón necio. Que seas tú, Señor, abriendo camino donde creo que están cerrados, donde mis fuerzas se acaban, Señor. Te pido que tú me levantes. Quita de mí la culpa. Quita de mí, Señor, esa falta que pienso, Señor, que no soy tu hijo. Esos argumentos, esas mentiras que han entrado profundamente en mi corazón y en mi mente. Y te pido que transformes mi manera de pensar, que pueda hacer nuevas conexiones, hábitos que te agraden a ti. Ayúdame, Señor Jesús. Levanta este espíritu, que estos huesos secos vuelvan a vivir. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.